Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a este tercer día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa de esta semana número 22. Como bien es cierto, habíamos analizado el día de ayer, hemos trabajado sobre la actividad, explicamos cómo se producen las estaciones del año. Ayer vimos la primera parte, hoy analizaremos la segunda parte. En este caso, ¿cuál van a ser nuestras metas el día de hoy? Tenemos dos metas. La primera meta es explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Y nuestra segunda meta es explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar sobre la corteza terrestre. Entonces, nuestra actividad, nuestra meta en ambas metas del día de hoy tenemos la actividad que va a ser explicar. En la primera consiste sobre todo explicar en este caso que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Y eso lo vimos el día de ayer en la lectura. Y la segunda meta que tenemos el día de hoy es explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar sobre la corteza terrestre. Recordemos que en este caso la inclinación de la Tierra, el eje de la inclinación de la Tierra también influye sobre cómo llega la energía solar a ciertos lugares. Y esto es debido a que está inclinado en este caso nuestro planeta. Entonces para esto vamos a resolver la pregunta que te hace el niño Raúl, en este caso es, ¿cómo es el clima en el lugar donde vives? ¿Cómo es el clima en nuestro lugar? ¿Cómo es el clima acá en la Tinguiña, en Ica, en el Perú? ¿Cómo es en este caso el clima? Bueno, en el Perú no, solamente en el lugar donde vivimos, en este caso en Ica. ¿Cómo es el clima acá? ¿Es cálido, hace frío, llueve todo el año? O por ejemplo es un clima seco, corre bastante viento, o sale el sol todos los días, a veces que es nublado, en los meses, por ejemplo, de enero y febrero puede llover bastante, o a veces llueve poco, dependiendo cómo es el clima. Recordemos que esta pregunta se refiere al clima durante todo el año, cómo ves el clima acá en esta zona, en este momento. Luego de responder esta pregunta, vamos a analizar nuestra pregunta de investigación. Recordemos bien, queridos estudiantes, que estamos trabajando en el área de ciencia y tecnología. Y en el área de ciencia y tecnología siempre hay una pregunta retadora, ¿no? Una pregunta en la cual nos pone a nosotros el reto de investigación. Y en este caso, nuestra pregunta de investigación es, ¿de qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? ¿Cómo se relaciona? ¿Existirá o no existirá una relación entre la radiación solar con los climas? ¿Por qué, por ejemplo, en la zona, el sur de Perú a veces puede ser un poco demasiado frío? ¿Por qué en la parte de Tumbes y Chiclayo, por ejemplo, hace bastante calor? ¿O por qué si estamos en un determinado mes, por ejemplo, llueve bastante? ¿Por qué, por ejemplo, en el mes de octubre, mientras acá en Ica hace sol o hay un poco de calorcito, se puede decir, en Cusco llueve? Recordemos entonces por qué. ¿Existirá una relación? ¿Qué tiene que ver el sol en este caso? ¿Por qué los rayos de sol llegan hasta en Ica con más fuerza, de repente Cusco con menos fuerza? ¿Por qué? ¿Existirá una relación en este caso de la radiación solar con los climas? ¿Sí o no? ¿A qué se debe? Entonces la respuesta que tú me des, querido estudiante, la vas a poner acá. Quiero dos respuestas y estas respuestas, no olvidemos, vienen a ser tus hipótesis, lo que tú crees, lo que tú piensas. Son tus ideas previas a la investigación. No olvidemos que estamos en este momento investigando. Son tus ideas previas a la investigación. Y recordemos que cuando nosotros tenemos planteado una pregunta retadora, una pregunta de investigación, siempre tenemos que apoyarnos sobre todo en un texto, pero un texto que sea, que tenga validez sobre todo, o que tenga unos datos veraces referente a lo que vamos a investigar. Entonces, para este caso, querido estudiante, también te voy a proporcionar el texto que dice ¿por qué se producen las estaciones? Parte 2. Recordemos que el día de ayer ya vimos la primera parte.
Entonces, en este texto que tú vas a leer, querido estudiante, más el texto que es el día de ayer, ya vas a tener una idea general sobre cómo se van a producir las estaciones. En este caso, querido estudiante, recuerda que no es necesario imprimir todo el texto. Ya yo te lo pongo acá para que tú lo puedas tener. No olvides que puedes leerlo, apuntar en una hoja de reuso, en tu cuaderno, las ideas más importantes del texto, o si tienes para imprimir, los imprimes y luego resalta las ideas importantes en este caso. Te invito a leer todo el texto, ¿ya? Y acá vas a encontrar varias cosas interesantes. Por ejemplo, acá nos dice sobre la rotación, nos dice sobre la traslación, y esas son ideas, esas son palabritas que ya nosotros conocemos, qué es la rotación, qué es la traslación. Entonces, acá miren, la traslación, ¿cómo será entre el 19 y 21 de marzo, entre el 20 y 22 de junio, entre el 21 y 24 de septiembre, entre el 20 y 23 de diciembre? Entonces, acá tenemos también otras ideas en este caso. Después es muy importante, querido estudiante, que cuando leas este texto o cualquier tipo de texto sobre alguna información científica, es muy importante subrayar las ideas importantes o resaltar las ideas importantes. Una vez que hablamos de rotación y traslación, también nos tiene sobre, en este caso, la precesión. ¿Qué será la precesión en este caso? También nos habla sobre la notación. ¿Qué será la notación? Entonces, luego de leer en este caso este texto, parte del texto en este caso, te invito a que también observes la imagen. Mira, acá por ejemplo, acá nos pone que este es el eje terrestre, el eje que abarca, que traspasa toda la Tierra en este caso, en un eje imaginario. Tenemos acá la rotación, que es en torno a este mismo eje. Miren, entonces acá tenemos la nutación, a qué se refiere la nutación, a qué se refiere en este caso el polo de la eclíptica, que es la precesión. Entonces, ya tenemos en este caso algunas ideas con la imagen que la podemos complementar con lo que con lo que tenemos acá, que es de la lectura. Luego de leer esto, sigamos analizando y vemos una pregunta, dice una pregunta, ¿cómo llegan los rayos solares a la Tierra? ¿Cómo llegan? Recuerda que tú has tenido unas ideas previas y luego de analizar esas ideas previas, vas a leer este pedacito de texto que te puede ayudar a resolver esas ideas que tú tienes. Entonces nos van a hacer como un documento fidedigno que nos va a apoyar en relación a la investigación que estamos teniendo. Luego también vemos otra pregunta que dice, ¿a qué se debe el clima? ¿Por qué en este caso en el Perú, el clima en el Perú, en todo el Perú encontramos, por ejemplo, lluvia, encontramos selva, en Huaraz encontramos la nieve? Entonces, ¿por qué en algunos lugares que hay granizo? ¿Por qué acá la granizada? ¿Por qué en Cusco llueve bastante? ¿Por qué en la sierra llueve bastante? ¿Por qué hace bastante calor quizás en Ica en los meses de enero, febrero? ¿Por qué hace bastante calor en Chiclayo, en todas las playas? ¿Por qué las aguas de Tacna, de nuestro mar que se encuentran en Tacna, no son igual a las aguas del mar que están en Chiclayo, en Tumbes? Entonces, ¿a qué se debe esta gran variedad de clima? ¿A qué se debe? Entonces, el texto nos va a ayudar a resolver alguna de estas dudas. Luego, ¿qué más tenemos en nuestro texto? Las zonas climáticas. Muy importante conocer las zonas climáticas. ¿Qué zonas climáticas encontramos? Tenemos la zona tropical. Muy bien, miren. Tenemos la zona tropical. Tenemos la zona templada. También tenemos la zona polar. Miren, interesante, la zona polar. Y son esos tres tipos de zonas. Y miren esta imagen que tenemos acá. Zona polar del norte y zona polar del sur. Entonces acá encontramos en este caso, si nos damos cuenta, dice zona templada del norte, zona templada del sur. ¿Qué serán las zonas templadas? Y tenemos la zona tropical. Y miren, vean este dibujo del planeta Tierra con los continentes. ¿Y dónde se ubica nuestro Perú? ¿Dónde se ubica nuestro Perú en este caso? Miren dónde se ubica nuestro Perú, donde dice toda la zona tropical. Y miren este caso de acá también de África, zona tropical. Porque, ¿a qué se debe que nosotros nos encontremos en zona tropical? ¿Tendrá alguna influencia esta zona tropical en los tipos de clima que encontramos en el Perú? Entonces, esas preguntitas las podemos nosotros resolver conforme vayamos leyendo nuestra lectura. Y luego de analizar nuestra lectura, querido estudiante,
Te invito a resolver, en este caso son varias preguntas porque es un texto muy rico en lo que viene a ser información, tanto el texto de ayer y el texto de hoy día, en el cual puedes analizar, hacerte preguntas, ver videos, un montón de insumos que te pueden ayudar a resolver estas preguntas. Entre las preguntas podemos encontrar en este caso, ¿a qué se debe la diversidad de los seres vivos, plantas y animales? ¿A qué se debe la diversidad? ¿Influirá el clima en este caso? El clima tiene influencia sobre la diversidad de seres vivos, sobre las plantas y los animales. ¿Por qué, por ejemplo, encontramos plantas que son netamente que están en la sierra, como la puya de Raimondi? ¿O por qué no podemos encontrar un guarango en la sierra o una puya de Raimondi acá en la costa? ¿Por qué la vizcacha solamente puede vivir quizás en las partes altas, igual que la vicuña, si no las encontramos en las zonas áridas o desérticas que encontramos en nuestro Perú? Entonces, ¿a qué se debe la diversidad de los seres vivos? Otra pregunta podemos tener en este caso, ¿a qué se debe la formación de zonas climáticas en la Tierra? Recordemos que en este caso encontramos nieve, encontramos lluvias, porque quizás en Estados Unidos hay muchos tornados o muchos huracanes, porque en África hay bastante sequía, por los documentales que podemos ver, y porque en el Perú encontramos todos esos tipos de climas en nuestro Perú. Encontramos zonas secas, encontramos selvas como está en Loreto, en Iquitos, encontramos la nieve como habíamos dicho en Huaraz. Entonces encontramos una gran diversidad de climas también en nuestro Perú. Pero ¿a qué se debe que todos esos climas existan en nuestro planeta Tierra? Se deberá por las zonas climáticas, que son las templadas, la zona polar y la zona tropical. ¿Será por eso? Entonces son preguntas que tú vas a responder de acuerdo a lo que vas leyendo. La otra pregunta dice, ¿en cuál de los tipos de movimientos de la Tierra, escuche bien, tipos de movimiento de la Tierra, se presenta la cercanía o lejanía de la Tierra con respecto al Sol? ¿En cuál de los tipos de movimientos? ¿En el de rotación o en el de traslación? ¿Y a qué se debe o por qué? ¿Por qué encontramos en ese caso, esa cercanía o esa lejanía? Entonces, ahí, querido estudiante, tú vas a analizar en este caso. Y recuerda que te puedes guiar sobre algún video que hable sobre el movimiento de traslación, movimiento de rotación, cuando se encuentra nuestro planeta más cerca al Sol o cuando se encuentra más alejado del Sol. Influye en este caso la órbita terrestre, toda la órbita o toda la traslación que recorre nuestro planeta alrededor del Sol, en qué tiempo lo hace. Entonces, esas cositas influyen también en nuestras respuestas, en este caso, para esta pregunta. La otra pregunta que te invito, querido estudiante, a resolver es, ¿qué diferencias hay en los movimientos que realiza la Tierra? ¿Qué diferencia hay entre el movimiento de rotación y traslación? Esta es una pregunta que nosotros ya tenemos conocimiento desde tiempo. Entonces, ya tenemos una idea. Entonces, acá, miren, acá, querido estudiante, acá puedes ver, ¿ya? Acá lo tenemos. Y ojo, nosotros hemos estudiado hasta los primeros grados rotación y traslación, pero existen otro tipo de movimiento. Acá tenemos el movimiento de la precesión y el movimiento de la nutación. Entonces, tenemos en este caso ya no solamente dos tipos de movimientos, sino tenemos cuatro tipos de movimiento, la nutación y la decisión, aparte de la rotación y la traslación en este caso. Entonces tienes que analizar si existirán diferencias, no existirán diferencias, a qué se deben las diferencias. Entonces esas preguntas, esa respuesta la vas a poner acá, por eso que te he dejado en este caso varias líneas. Si en caso no entran en este caso, querido estudiante, tu respuesta en esta línea la puedes poner en tu cuaderno, no hay ningún problema, pero lo importante es que tú la puedas resolver y que tú me des las ideas que tú tienes o lo que has entendido sobre el texto que has leído. Luego, querido estudiante, vas a responder, ¿cuál es el origen de las zonas climáticas? ¿Cuál crees tú que es el origen de las zonas climáticas? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que existen diferentes zonas climáticas? Luego, ¿cuál es la zona climática más caliente y cuál es la zona climática más fría? En este caso, ¿cuál será la zona, dónde será la zona climática más caliente? ¿En qué parte del hemisferio o del globo terráqueo? ¿En qué parte será la zona climática más fría en este caso también? También podemos encontrar en este caso, querido estudiante, otra pregunta más referente donde dice, ¿cuáles son las diferencias más notorias entre el clima tropical y el clima de la zona polar? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Existirá alguna diferencia entre el clima tropical
que encontramos en nuestro planeta con el clima de la zona polar, y para eso puedes guiarte y observar lo que tenemos en esta imagen de acá también. Y recuerda también analizar las zonas de zona tropical, la zona templada y la zona polar. De acuerdo a lo que tú analices, querido estudiante, vas a responder estas preguntas. Luego, ¿en qué zona climática se encuentra el Perú? ¿Cómo es el clima donde se encuentra el Perú? Y ahí justamente te acabo de decir que el estudiante observa el globo terráqueo que tenemos ahí, esa pequeña imagen de nuestro planeta, y te darás cuenta en este caso que vas a encontrar la respuesta a simple vista. Solamente tú tienes que fundamentarme qué tipo de clima tiene nuestro país, nuestro Perú. Entonces, son preguntas muy interesantes, querido estudiante, y luego, claro, luego de leer el texto que te he presentado el día de hoy y de responder estas preguntas que se te ha planteado, ya vas a tener una idea más clara sobre la pregunta de investigación. Ahora vas a responderme con más exactitud, se podría decir en este caso, vas a darme tus respuestas referente a esta pregunta que está acá, a la pregunta que dice de qué manera se relaciona la radiación solar con los climas. Ahora sí, tus preguntas van a estar mejor fundamentadas porque ya tienes una lectura o ya has leído lo que te he presentado. Entonces, querido estudiante, ya tienes una lectura muy rica en cuanto a información y tienes preguntas también muy precisas o muy profundas referente a la lectura, referente a tus conocimientos que ya tienes. Entonces, querido estudiante, espero tus trabajos el día de hoy para que me puedas, para poder observarlo o compartir algunas ideas que tú puedas tener con tus demás compañeros. Entonces, espero tu trabajo el día de hoy, querido estudiante, a las 7 de la noche. Nos encontramos también para trabajar la plataforma de Aprende en Casa. Me despido, querido estudiante, y nos encontramos el día de mañana.